Buen día para todos. A continuación, vamos a realizar la exposición de nuestro proyecto de grado, Impacto de la violencia intrafamiliar en el desarrollo integral de la infancia. Autores, Magda Geraldine Hernández Rodríguez, Mónica Rodríguez Ruiz y quien les habla, Diego Alejandro Pinzón Acuña. Asesora, Ligia Cecilia Telles Camacho. Nuestro problema de investigación está centrado en comprender las repercusiones de la violencia intrafamiliar en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando en todas de sus formas, es decir, violencia física, psicológica, emocional, entre otras. A raíz de eso surge nuestra pregunta problema: ¿cuál es el impacto de la violencia intrafamiliar en el desarrollo integral de los niños de 9 a 10 años de un colegio de la localidad séptima de Bosa, de la ciudad de Bogotá? Bueno, nuestro principal objetivo es comprender el impacto de la violencia intrafamiliar en el desarrollo integral de los niños y niñas entre la edad de los 9 a 10 años de edad que pertenecen o están escolarizados en un colegio en la ciudad de Bogotá, localidad séptima de Bosa. Para alcanzar este objetivo, nuestro equipo investigativo hizo el planteamiento de 3 objetivos específicos, el cual el primero de ellos es indagar acerca de las concepciones, las nociones, conceptualizaciones existentes en torno a la violencia familiar y, asimismo, lo existente referente a los efectos de la violencia intrafamiliar en el desarrollo de la infancia. Una vez surtida esta etapa de conceptualización, de indagación, investigación en cuanto a teoría, se postuló o se realiza un segundo objetivo que consiste en la categorización de los efectos que tiene la violencia intrafamiliar en el desarrollo de los niños dentro de sus o en sus diferentes entornos como es el entorno educativo, en sus desarrollos como son desarrollo cognitivo, físico, emocional, en su desarrollo relacional, conductual, comportamental. Una vez efectuado este proceso de categorización de los efectos que son productos de la violencia intrafamiliar en el desarrollo de los niños, nosotros consideramos pertinente sugerir propuestas de intervención a la institución educativa para la cual realizamos con la cual realizamos este proceso de investigación, con el objetivo de que ésta promueva herramientas de pautas de crianza o fortalezca las actividades de pauta de crianza positivas para una sana convivencia y de esta forma incidir de una forma positiva en disminuir la ocurrencia de estos casos de violencia intrafamiliar. Dentro de la justificación de nuestro proyecto, podemos decir que actualmente la población de la infancia y la adolescencia está siendo eje de innumerables procesos investigativos en torno a su desarrollo integral. Es por esto que consideramos de vital importancia que esta investigación radique en analizar el impacto de los factores desde el concepto familiar que podrían estar siendo influyentes en los procesos cognitivos y afectivos y sociales en los niños, teniendo en cuenta que la familia se entiende como la unidad más básica desde la sociedad y en ella se genera el desarrollo de valores, objetivos de vida e identidades que permiten la adaptación del individuo en la sociedad. Esto nos lo dice el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dándonos a entender que la familia es el eje central de toda sociedad y que allí es donde los niños, niñas y adolescentes adquieren sus valores tanto familiares como sociales. Finalmente, con esta investigación queremos dar la finalidad de mitigar el impacto que tiene la existencia de violencia intrafamiliar en el proceso del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, por medio de la identificación, caracterización e intervención de esas prácticas violentas dentro de la familia que con el tiempo han sido normalizadas. En nuestro marco teórico, nuestra investigación está basada o planteada desde la teoría ecológica de Bronfenbrenner, el cual presenta ciertas alternativas y disposiciones claras para el abordaje de esta investigación, teniendo en cuenta la influencia que tiene el tipo de relaciones que el sujeto tenga con el medio y con los diferentes ambientes, tales como familia, colegio, comunidad. Nos centramos básicamente en el microsistema y su influencia que tiene en el desarrollo del sujeto y cómo estas relaciones afectan de manera indirecta o directa con sus pares. Es decir, uno de los actores principales para nosotros fue la familia y la escuela, ya que estos inciden en el comportamiento del niño. Entonces, lo que ellos hacen en casa lo replican en el colegio y lo que hacen en el colegio van y lo replican en la casa, trayendo repercusiones en algunos casos positivas o negativas en las diferentes relaciones. También a eso conlleva bajo desempeño académico, indisciplina, problemas convivenciales que ellos a raíz de esas relaciones van demostrándolo en sus diferentes procesos. Respecto a la continuidad del marco conceptual, enfocados en este ambiente que es el microsistema de la teoría de 5 sistemas,
de Bronfenbrenner, es importante tener en cuenta una primera categoría muy importante que es la familia. Nosotros dividimos nuestras categorías temáticas en 4 categorías. La primera de ellas es la familia, en la cual allí hacemos el hincapié en los elementos que hacen parte de la relación, el vínculo que existe entre el niño o niña y entre los padres, entre los elementos que hacen parte de esa relación, el ejercicio, cómo se lleva el vínculo a diario. Entre esto, pues lógicamente están las pautas de crianza, la transmisión de valores, está la comunicación, el diálogo, la resolución de problemas, todo lo que hace parte de una estructura familiar, los componentes que caracterizan cada uno de los hogares. Una segunda categoría que para nosotros es de vital importancia abordar o haber abordado fue las dimensiones de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y dentro de estas dimensiones destacamos 4 dimensiones que son súper importantes, como son la dimensión cognitiva, que hace referencia a todo lo de los procesos elementales del estudiante, procesos de pensamiento, aprendizaje. Recordemos que el aprendizaje no únicamente se da por repetición, sino también por observación, por modelamiento, muchas posibilidades que tienen para hacer estos procesos cognitivos. Tenemos una dimensión emocional o socioafectiva, que es la que involucra toda la parte de su emocionalidad, de su inteligencia emocional, la capacidad que tienen los niños de estas edades de responder frente a las diferentes situaciones que en ellos generan una carga emocional. Y de esta forma, como también esa emocionalidad está involucrada dentro de sus relaciones o dentro de los procesos de los vínculos que forman, que mantienen y los vínculos que cierran. Tenemos también la dimensión social, que hace parte del relacionamiento que tiene con sus pares, en sus diferentes entornos, de todos los elementos que hacen parte de la sociedad, de la cultura a la cual hace parte. Esto también es importante tener en cuenta para el tema de evaluar un desarrollo integral. Y tenemos una dimensión física corporal en la cual evaluamos estos elementos, que ya son más de tipo biológicos, ya son un poco más indetenibles, son procesos que se realizan por sí mismos, pero también hacen parte y determinan en diferentes formas su desarrollo, el desarrollo de los niños y niñas. En cuanto a las categorías, la tercera categoría es la violencia intrafamiliar, que como lo mencionábamos, tenemos en cuenta los diferentes tipos de violencia. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual, violencia económica y violencia de género. Y esta última categoría nuestra última categoría sería la categoría de crianza positiva, en donde abordamos una crianza diferente a la crianza basada en el miedo, diferente a una crianza basada en abuso de autoridad, para convertirla en una crianza que nos posibilita, que da la oportunidad a los niños y a las niñas no solo de hacer una garantía de sus derechos, sino que también entiende y comprende las necesidades específicas de cada uno de ellos, apoyándolos en ese proceso de desarrollo y generando un entorno sano en el cual se propicie un desarrollo integral. Dentro del marco metodológico tenemos un enfoque de tipo cualitativo, fenomenológico, lo que nos permite acercarnos un poco más a la población de estudio, tener en cuenta más todo lo que son esas relaciones personales que ellos van llevando en su día a día. Utilizamos algunas técnicas de análisis y de recolección de la información, como lo fue primero la observación participativa. Tomamos un grupo focal en el cual, una población muestreo en el cual son niños de entre 9 y 10 años, estudiantes de grado quinto, un grupo de 20 niños, los cuales habían sido focalizados por su bajo rendimiento académico y dificultades de comportamiento. Para focalizar estos estudiantes tuvimos en cuenta las remisiones a coordinación, orientación y las observaciones o anotaciones en el anecdotario u observador del estudiante. A este primer enfoque, o este grupo de 20 estudiantes, se les realizó una observación, una actividad de reflexión por medio de un cuento, y luego se disminuyó esa población a un grupo de 10 estudiantes, que fue el grupo enfoque, en el cual se les realizó una entrevista un poco más profunda para poder captar en ellos cuáles eran esas concepciones que tenían de violencia, esas concepciones de familia y qué tan normalizadas estaban estos tipos de violencia en ellos. Todo esto tuvimos en cuenta unas consideraciones éticas de acuerdo a la resolución 008-430 de 1993 que emitió el Ministerio de Salud, teniendo como en cuenta la protección de los niños, niñas y adolescentes, y en donde se les mantenía bajo reserva su identidad, teniendo también muy en cuenta la autorización de los padres de familia para la realización de esta investigación. En nuestro análisis de resultados encontramos la codificación abierta, en donde se desarrolló una entrevista semiestructurada en la cual, al realizar la aplicación y la recolección de la información, se puede evidenciar aquellas concepciones que tienen los niños y niñas sobre su entorno en cuanto al fenómeno de violencia.
En este caso, pues la violencia intrafamiliar. Este instrumento también permite o permitió identificar y reconocer esas relaciones que establecían entre las familias y si el niño o niña estaba expuesto de manera directa o indirecta dentro de esa violencia. Algunas de las categorías que tomamos nos sirvieron pues para identificar si la violencia se trataba de manera física, verbal, psicológica y los agentes que estaban involucrados en cuanto a lo cognitivo, lo social, el agente familiar, resaltando acá de gran medida y muy importante las pautas de crianza, ya que muchas de estas acciones o conceptualizaciones que tienen los estudiantes de violencia vienen de generación en generación dentro de las familias, como un legado de patrones que debo seguir replicando porque esta fue la formación que nos dieron en cierto momento. Continuando con el análisis de los resultados, en el proceso de codificación actual, que consiste en el establecimiento de relaciones existentes entre las categorías que establecimos dentro de nuestro proceso de análisis, identificamos que es posible concluir que existe una relación entre las pautas de crianza, las experiencias de violencia y los diferentes tipos de maltrato, como lo muestra la imagen, de una forma particular. Es decir, tenemos tres elementos o tres formas en las que se genera esta relación y consiste el primero de ellos en la relación entre las pautas de crianza y las experiencias de violencia, en donde hace la presencia de un aprendizaje significativo por parte de los niños de estas experiencias violentas que están vivenciando en los hogares y de esta forma se genera una tendencia a replicar estos comportamientos en otros entornos. En cuanto a la relación número 2 de esta pirámide, la relación entre pautas de crianza y los tipos de maltrato, encontramos que las dinámicas de familiares violentas que hacen parte de las pautas de crianza o las dinámicas familiares generan una propensión al riesgo o al maltrato en los niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir que en los demás contextos los niños están evidenciando o están permitiendo observar de su patrón comportamental y de su habilidad comunicativa, de sus relaciones, estas acciones o estas dinámicas violencias que están adquiriendo en el entorno de sus hogares. Por lo tanto, pues para esta relación es importante la pauta de crianza porque desde allí podemos enriquecer o fortalecer el vínculo entre padres de familia y los niños y de esta forma propiciar un desarrollo integral a nuestros estudiantes participantes de la población. Y una tercera relación consiste entre las experiencias de violencia y los tipos de maltrato, donde las experiencias de violencia, al ser de tipo directa o no directa, y también los tipos de maltrato, al ser de los diferentes tipos, violencia física, emocional, psicológica, violencia sexual, o dependiendo del tipo de violencia que sea, generan una situación o un elemento significativo en el cual para el niño tiene una mayor carga o una menor carga emocional, y de esta misma forma o de este mismo grado va a ser el nivel de afectación, el nivel de influencia que genere en él esta situación violenta. Y pues estas diferentes relaciones nos permiten evidenciar el porqué, la réplica de comportamientos o los patrones comportamentales violentos que en la mayoría de los casos de los estudiantes se pudieron evidenciar. Dentro de los resultados y conclusiones, los datos obtenidos de la aplicación, evaluación y análisis del instrumento de la población estudio, se logró concluir que el tipo de entrevista estructurada o semiestructurada que realizamos, desarrollada por nosotros, el equipo investigador, fue óptima y nos permite acreditar la pertinencia de la continuidad a la fase de intervención dentro de la comunidad educativa. ¿Por qué decimos que fue óptima? Porque las preguntas realizadas a los niños están adaptadas para sus edades, para una fácil comprensión, y hubo una explicación de la actividad a realizar con anterioridad. Otros de nuestros resultados o conclusiones es que de acuerdo a ese instrumento logramos evidenciar que hay situaciones que hacen que los niños y niñas normalicen algunos hechos de violencia y lo repliquen en los diferentes escenarios en donde se encuentren. Eso como un aprendizaje que adquirieron tanto en el entorno familiar como en el entorno social. También vemos importante el articular esas pautas de crianza con esa participación e intervención en el entorno educativo. Y ya que en algunas de las respuestas que nos daban los estudiantes se evidenciaban cómo, dependiendo a ese tipo de violencia que me enfrenté, mi comportamiento hace que yo cambie. También esa importancia desde la intervención en los entornos escolares, ya que hay mucho desconocimiento, aún se replica mucho esas prácticas de machismo y demás, que es lo que hace que los sujetos pues no tengan un desarrollo íntegro.
Con referencia a una tasa, podríamos decir que tenemos una proporción en 80-20, en la cual el 80% de los estudiantes que fueron parte de nuestra población vivenciaron o dentro de su experiencia han vivido situaciones en las cuales han estado inmersos en esta problemática de violencia intrafamiliar. En este caso, el tratamiento que se dio fue claramente de hacer la transmisión de la información al equipo de orientación escolar o desarrollo humano, o como se llame el departamento específico del trabajo del psicólogo orientador de la institución, para realizar el procedimiento correspondiente. En algunos casos, pues hay algunos chicos que se les realizaría algunas remisiones adicionales, otros en los cuales se va a dar continuidad con actividades y tratamiento, actividades y trabajos desde el equipo orientador, y pues obviamente involucrando padres de familia y demás de una forma individual. Y el siguiente 20% o el restante 20% de los estudiantes que dentro de sus respuestas no manifestaron la existencia o la exposición a estas situaciones de violencia intrafamiliar, pues se les hizo un seguimiento para evidenciar la causa de pronto de estas situaciones que se tuvieron en cuenta para hacerlos parte de nuestra población en un primer momento, en los cuales pues el objetivo principal con ellos fue abordar más un trabajo orientativo o trabajo en torno académico para el alcance de objetivos que se requerían. Dentro de nuestras conclusiones, dentro de los resultados que podemos identificar, los principales efectos que generan la violencia intrafamiliar en los niños, niñas y adolescentes tienen 3 elementos importantes. El primero de ellos son las relaciones interpersonales. Esa es la mayor afectación que se puede estar teniendo, la mayor influencia que puede tener la violencia intrafamiliar en el desarrollo integral de los niños, dando que demuestran comportamientos violentos en su patrón comportamental, indistintamente del contexto en el cual se encuentren. Esto pues obviamente tiene una afectación en sus relaciones con pares, con sus docentes, otros entornos. Otro elemento o otra de las situaciones en las cuales se denota la influencia o el aporte, la situación que deja la violencia intrafamiliar en los niños, está en su fase o en su aspecto emocional, en su modulación emocional, en su comunicación de emociones, en su inteligencia emocional, ya que ellos empiezan a generar una incapacidad o una dificultad para la expresión, para la identificación, para todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, su autoconcepto, autoestima, todos estos elementos que hacen parte de la misma. Y uno tercero también muy importante es en la parte motivacional, que tiene que ver directamente con el desarrollo de tareas y la efectividad con las que éstas se realizan, en la cual pues podemos ver como principal reflejo el desarrollo de actividades académicas y pues los resultados que obtiene por esta, o las diferentes actividades adicionales que realizan los niños, en donde se evidencian cambios en la forma, en los modos, en los tiempos, en la aptitud con que realizan los niños. Como conclusiones, resulta necesario que los directivos de la institución le den continuidad a la fase de aplicación e intervención, proporcionando los espacios necesarios para aplicar 2 manuales sugeridos que a través de esta investigación y una revisión bibliográfica exhaustiva, nosotros como investigadores sugerimos, y dando como respuesta al tercer objetivo general de esta investigación. Estos 2 manuales están sugeridos o vienen de parte de autoría de 2 entidades promotoras garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El primero, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en su manual Sin Golpes ni Gritos, descubriendo la crianza positiva, y la UNICEF con su iniciativa Crianza sin Violencia, lo que contribuirá la aplicación de estos 2 manuales y sus talleres al fortalecimiento de los vínculos familiares, las habilidades de comunicación que promuevan incrementar el aprendizaje y apropiación de las pautas de crianza positivas, brindándoles herramientas o las herramientas necesarias a cada una de las familias para que transformen su realidad y de esta misma manera darle un buen ejemplo a cada uno de sus hijos, a cada uno de estos menores, para que ellos también cambien sus comportamientos y actitudes en sus relaciones con los demás, con sus pares, en el colegio, y mejoren académicamente y disciplinariamente también. Con esto ya concluimos nuestra exposición. Les agradecemos por su escucha. Que tengan un buen día.